Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Analizamos las preguntas 225 a 235. ¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos? No pertenecen a la comunión de los santos. En la otra vida, los condenados, los que están en el infierno, y en esta tierra los que están fuera de la verdadera iglesia. ¿Quiénes están fuera de la verdadera iglesia? La que Cristo fundó. Hoy hay muchas iglesias, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Bien, es la católica, por tener 2000 años. ¿Y quiénes están fuera de esta iglesia? Y bien, están fuera de la iglesia católica los infieles, es decir, todos los no bautizados, los no cristianos o los paganos, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. Llamamos infieles los que no tienen el bautismo, no tienen la fe, nunca la recibieron, ni creen en Jesucristo. ¿Por qué? Porque o creen y adoran falsas divinidades, como los paganos, como por ejemplo los idólatras, o porque aún admitiendo la unidad verdadera de Dios, que hay un solo Dios, como los judíos y los musulmanes, pero no creen en Cristo Mesías, no creen en la Santa Trinidad, no creen en la última definitiva revelación que se hace acerca de sí mismo. Ni como no creen en Jesucristo como Mesías, ni como venido ya en la persona de Jesucristo, ni como que ha de venir. Tales son los maometanos, los judíos y otros semejantes. Entonces, llamamos infieles, no en sentido despectivo, puede tenerlo, pero no es esto. Aquí dice infieles que no tienen la fe cristiana, no tienen el bautismo, nunca recibieron la fe. Infiel, sin fe cristiana. No creen en Jesucristo, porque no creen ni adoran. ¿Por qué no creen en Jesucristo? Dijimos, o porque creen, adoran falsas divinidades, budistas o hinduistas, animistas, todos paganos, idólatras, los idólatras dijimos, o porque admitiendo que hay un solo Dios, es el caso de los musulmanes y los judíos actuales, y bien, sí creen que hay un solo Dios, hasta ahí no hay problema, pero no creen en Cristo Mesías ni como venido, es el caso de los judíos, ni como que ha de venir. Tales son los maometanos, musulmanes y otros semejantes. Ahora, por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, etc., ellos piensan, creen en Jesucristo, hasta ponen en su pecho santos de los últimos días de Jesucristo, pero no lo aceptan como Dios, entonces no vale nada, es un Jesucristo de ficción, inventado por ellos. ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son los que profesan la ley de Moisés, no han recibido el bautismo y no creen en Jesucristo. A la verdad, los judíos del Antiguo Testamento eran cristianos, en corazón, en espera, creían en el Mesías venidero. Y cuando vino el Mesías venidero, que es Jesucristo, Dios Salvador, y bien una parte lo aceptó, se hizo bautizar, son los apóstoles y los primeros cristianos, y una parte lo rechazó y sigue rechazándolo como falso impostor, son los judíos que no lo aceptan como Mesías. Entonces, los que profesan la ley de Moisés no han recibido el bautismo, no creen en Jesucristo. Y unos de ellos, por ignorancia, gracias a Dios, no saben, pero otros leen documentos, archivos anticristianos totalmente y lo aborrecen. Qué lástima por ellos, recemos por ellos. ¿Quiénes son los herejes? Herejes son los bautizados que rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios, enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Por ejemplo, los arianos, los nestorianos, las varias sectas protestantes. Entonces, hereje es el que rechaza un punto de la fe verdadera, revelada por Dios y enseñada por su Iglesia. La herejía es pecado grave, excesivamente grave. Santo Tomás de Aquino dice, la herejía es como la falsa moneda. Los herejes son como los fabricantes de falsas monedas. Usted trabaja todo el mes
cobra su dinero, va al súper a hacer sus compras y no te detectan que tienes falsos billetes. Y bien no puedes sacar ni un pan ni un litro de leche para tus hijos. Eso es la herejía. Nuestro Señor dice en capítulo 7, 15, 23 de San Mateo: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Cristo dice: váyanse, obradores de iniquidad, nunca jamás os conocí. Estos son herejes perdidos, pero que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Otro caso muy grave, 2 Corintios 11, 13, 14, leemos esto, hablando de los predicadores no autorizados por la iglesia legítima. San Pablo dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, también sus ministros. Es gravísimo esto. El hereje es el bautizado que rehúsa, que rechaza con pertinencia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la iglesia. Cristo dijo: vayan, prediquen, se bauticen. El que cree, se bautiza, se salva. El que no cree, se condena. San Mateo 16, 16. San Marcos, perdón. Es gravísimo esto. Entonces la herejía es un pecado excepcionalmente grave de falsa moneda, que no vale nada, pero piensa tener todo. Y hoy, cuando uno habla con estas pobres gentes, bien piensan tener todo, piensan ser cristianos, evangélicos, creyentes de Cristo, salvos por la gracia de Cristo, que han aceptado su único suficiente Salvador, Jesucristo, y están equivocados. Esto es gravísimo, es gravísimo, pero hoy los católicos están dormidos por liberalismo ambiente, modernismo en la iglesia, piensan que no hay problema, y es una crueldad dejar estas pobres personas en el error, porque su salvación está en peligro. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna, dijo Cristo. Esta gente no tiene sacerdocio, no tiene misa, no tiene perdón de los pecados y por lo tanto no tiene vida eterna. Entonces, la herejía es un pecado grave, es la corrupción de la fe. Por eso les aconsejo sacar de su casa todos los libros, atalayas, libros de mormones y también la Biblia falsificada que se llama Reina Valera de los protestantes. Tiene, según lo que escuché de un pastor protestante, 2.900 errores de traducción. Por ejemplo, en lugar de decir Dios te salve llena de gracia, San Lucas 1.28 dicen salve la favorecida. No, señor. No, señor. Llena de gracia y de santidad. No es favorecida. Sacar de su casa, no recibirlos en su casa tampoco. Hay católicos tan ingenuos que por cortesía, por caridad, ¿cómo voy a rechazar a alguien que me habla de Dios? Sí, pero si este alguien es un falso profeta, un misionero de mentira, de falsedad, con la Biblia como anzuelo, pues va a intoxicarte, no va a ayudarte. Entonces, no recibirlos en su casa. San Juan, segunda carta, único capítulo, versículo 10 dice: si alguien viene a ustedes, no trae esta doctrina, no recibirlo ni saludarlo. El que lo recibe y lo saluda, participa de sus malas obras. Y el mismo San Pablo dice: si alguien os anuncia un evangelio, una fe distinta del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, que hermanos, nullan partem con los herejes, sobre todo si usted no está formado, capaz de rechazar sus herejías. ¿Quiénes son los apóstatas? Los apóstatas son los que abjuran, esto es, niegan con acto externo la fe católica que antes profesaban. Y bien, son apóstatas todos los que se han hecho bautizar en sectas protestantes, ustedes son ateos o musulmanes o budistas, son apóstatas. Han renegado de la fe católica con acto externo. ¿Quiénes son los cismáticos? Cismáticos son los cristianos que, sin negar explícitamente ningún dogma, se separan voluntariamente de la Iglesia de Jesucristo, esto es, de sus legítimos pastores. Entonces son cismáticos los que rechazan la autoridad del Papa, de los obispos como tal. Estos sí son cismáticos, pero cuando estamos en una crisis tremenda y que la autoridad, por desgracia, en lugar de cumplir con su deber, defender la verdad, rechazar el error, está a medias entre las dos cosas, esto, resistir a lo que hacen de no correcto, no es cisma. El cisma es rechazar
la autoridad como tal. Por ejemplo, hace 50 años hicieron muchas reformas en la iglesia. Nada quedó como antes. Nada. Y bien, ¿qué pasó? Y bien, todo lo que se hace actualmente en la iglesia, que conduce a debilitar la iglesia o a arruinar la fe de la iglesia, y bien, eso no viene de la iglesia. Viene del mal uso de la autoridad. Por lo tanto, resistir a estos errores no es cisma. No es cisma. El cisma es rechazar la autoridad como tal. El Papa Juan Pablo II, el año 1981, dijo: se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral y se ha manipulado la liturgia. Entonces, los que rechazan estas herejías propagadas en la iglesia, en las universidades, en los seminarios, en las parroquias, no son cismáticos, cuidado. Hoy llaman cismático cualquier cosa, no señor. El cismático es el que rechaza la autoridad de la iglesia, papa, obispo como tal. Esto es cismático. Pero resistir a locuras, un cura que baila, hace bailar, hace casi una disco en su iglesia, rechazar esto no es cisma. Es el que hace el cisma con la iglesia de todos los santos y papas. ¿Quiénes son los excomulgados? Los excomulgados son aquellos que por faltas gravísimas contra la fe, la moral, la disciplina, son castigados por el Papa o por el obispo, con la pena de excomunión, en cuya virtud son como indignos separados del cuerpo de la iglesia que espera y desea su conversión. Entonces aquí también la excomunión, por ejemplo Lutero. Lutero es un monstruo de herejía, fue excomulgado por sus errores gravísimos con la fe. Pero puede ser también que por error de disciplina excomulguen un santo, San Atanasio, por ejemplo. San Atanasio, bien, en el año 357 fue por cuestión de disciplina excomulgado por el Papa Liberio, y hoy es santo padre doctor de la iglesia. Entonces, un error es posible. Entonces, la excomunión viene de faltas gravísimas contra la fe, contra la moral, contra la disciplina. Pero resistir a una orden injusta que puede causar daño a la fe, a la iglesia, aunque uno padezca este castigo, bien, no vale. Tenemos el caso de San Atanasio, dijimos. Se debe temer la excomunión. La excomunión debe temer grandemente, porque es la pena más grave, más terrible que puede imponer la iglesia a sus hijos rebeldes y obstinados. El caso de Lutero dijimos. ¿De qué bienes quedan privados los excomulgados? Los excomulgados quedan privados de las oraciones públicas, de los sacramentos, de las indulgencias, después de sentencia condenatoria u declaratoria. También de sepultura eclesiástica. ¿Podemos ayudar de alguna manera a los excomulgados? Sí, podemos ayudar de alguna manera a los excomulgados y a todos los que están fuera de la iglesia, con saludables avisos, con oraciones, con buenas obras, buenas lecturas, suplicando al Señor que por su misericordia les otorgue la gracia de convertirse en la fe y entrar en la comunión de los santos. Entonces la iglesia es una, pero está en el cielo, en la tierra, en el purgatorio. Y la ayuda que podemos brindar unos a otros, esto se llama comunión de los santos. Están fuera de la iglesia los infieles, los no bautizados, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. Ahora, por desgracia, muchos de estos pobres católicos fueron engañados, están las sectas. Sí se hicieron bautizar, allí hay apostasía de la fe. Si solamente asistieron unas veces ahí y regresan, esto todavía pueden regresar católicos, se confiesan de esto. Pero si se hicieron bautizar, allí quedan excomulgados y tienen que confesarse y recibir la absolución de la excomunión que han padecido. Pidamos a Dios por tantas almas, pidamos a Dios que nos mande santos pastores para dirigir el rebaño de Cristo.